Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Muy buenas noches. No soy el hermano Jeff. Lo siento. Vayan conmigo al libro de Colosenses, capítulo 1. Esta noche vamos a mirar desde el versículo 15 hasta el versículo 20. Y quiero comenzar con esta pregunta. ¿Qué tanto conoce usted a Cristo Jesús? Esta es la pregunta con la que vamos a iniciar esta noche. Gracias, hermana. ¿Qué tanto usted conoce a Jesús? ¿Qué tanto conoce usted a Cristo? Muchas personas dicen, yo he aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador, y su conversión realmente es genuina, pero su andar no muestra lo que profesan ser. Hay lo que yo llamo un desconecte, ¿verdad? Y ahí puede haber muchas razones para eso, pero yo estoy convencido que por lo menos una de las razones para ese desconecte es que no conocen a Jesús lo suficiente. Si Jesús es el Salvador de sus vidas, pero no el Señor de ellas. Y esta es la diferencia. Aquí en Colosenses capítulo 1, Pablo le escribe a los hermanos en Cristo que está en la iglesia de Colosa. Y en los primeros versículos, Pablo les da su saludo a estos hermanos, como siempre. Desde el versículo 3 hasta el versículo 14, que son los versículos anteriores a los versículos que vamos a ver esta noche, el apóstol Pablo expresa sus oraciones por esta iglesia y los motivos por los cuales él está orando por esta iglesia. La oración de Pablo por ello es que ellos conozcan la voluntad de Dios y que ellos comprendan que ellos tienen todo el poder para cumplir la voluntad de Dios. El agradecimiento de Pablo desde el versículo 3 hasta el versículo 8 y su oración, su intercesión por esta iglesia desde los versículos 9 hasta el versículo 14 muestra que Pablo está agradecido de Dios por el progreso de los colosenses, pero a su vez también él deseaba que ellos crecieran en su comprensión y en su conducta. Miren conmigo los versículos el 9 y el 10 de Colosenses 9 y 10, para que veamos los motivos por los cuales el apóstol ora. Versículo 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Este conocimiento por el cual Pablo está orando aquí tiene que ver con una conducta, con su conducta correcta, porque en el versículo 10 dice, para que andéis digno del Señor. Esto es importante que lo veamos porque ¿cuál es la mejor forma de conocer a alguien? Los casados que están aquí, ¿cómo es que usted conoce tanto de su esposa o cómo es que usted conoce tanto de su esposo? A ver, ¿alguien? ¿O no conoce? Pasando tiempo con esa persona, exactamente, pasando tiempo. Mire, yo no conozco nada de fútbol. Le digo, yo no sé nada de fútbol, pero anoche me eché el gol de Messi. Lo miré, entre otras cosas estaba mirando y lo miré, pero yo sé que muchos de ustedes aquí conocen de fútbol. Y si yo le pregunto a varios de ustedes, ¿usted me puede decir algo de Lionel Messi? Me pueden decir un montón de cosas de Lionel Messi, pero no conocen personalmente a Lionel Messi. Igual yo con el béisbol. Yo soy bien fanático del béisbol y usted me puede preguntar de cualquiera de los equipos de aquí de Kansas City. Yo le puedo dar cualquier cosa de los jugadores del equipo, pero no conozco personalmente a ninguno de ellos. Así es con el Señor Jesús. Podemos conocer mucho sobre Jesús, pero no necesariamente conocer a Jesús. Esta es la diferencia. Y este es el punto que Pablo está diciendo aquí, porque si Cristo no solo es el Salvador de mi vida, sino que también es mi Señor, y que tanto yo conozco a mi Señor va a afectar mi vida de forma diaria. Y este es el enfoque de esta noche. Y es importante establecer esta conexión de los primeros versículos que vimos, porque los versículos 15 y los versículos 20 que vamos a mirar esta noche, Pablo nos está refiriendo directamente al Señor Jesús y empieza a decirnos quién es Él con el propósito de que nosotros le conozcamos mejor.
Pablo dice que Cristo es la imagen de Dios invisible. Pablo nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y también nos dice que Cristo es el reconciliador de todas las cosas, en estos 5 versículos que vamos a ver. Y yo quiero proponerle que estudiemos estas características con el fin de conocerle más. Y pidámosle a Dios que abra nuestros corazones y que nos ayude a poner en práctica lo que aprendamos esta noche. ¿Okay? Vamos a Colosenses capítulo 1. Lo primero que vamos a ver es que Jesús es la imagen de Dios invisible. Versículo 15 dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él, en Él subsisten. Cristo es la imagen del Dios invisible. Una imagen es una figura, es una representación. Una imagen es la apariencia de algo. La verdadera naturaleza y el carácter de Dios fueron revelados en Jesucristo. En Él, Cristo, el Dios invisible, se hizo visible. Cristo nos dijo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso nos dice Jesús en Juan capítulo 1, versículo 18. Vaya conmigo a Juan capítulo 14. Deje su dedito ahí en Colosenses capítulo 1. Juan capítulo 14, versículo 6. Versículo que muchos de nosotros conocemos. Juan 14, 6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si Jesús le está diciendo a ellos, ustedes ya conocen al Padre porque me están mirando a mí. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Pregunto, ¿cómo puedo yo entonces conocer a Dios? ¿Cómo puedo yo conocer a Dios? Conociendo la vida de Jesús. Si usted realmente quiere conocer cómo es Dios, usted tiene que meterse en la Biblia y saber todo acerca de Jesús, porque Jesús nos muestra perfectamente cómo es Dios. Él es la imagen de Dios invisible. En Juan capítulo 8, versículo 19 dice, ni a mí me conocieis, ni a mi Padre, y si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y en el texto, aquí en Colosenses, nos dice que Cristo es el primogénito de toda creación. Él es el primero de todas las cosas. Miren el versículo 16, otra vez. El versículo 16 nos dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Eso habla de una superioridad. Por medio de Jesús, toda la creación llegó a su existencia. Y dice que Él es el primogénito de toda creación, no dice de toda la creación. Si Cristo no es parte de la creación. Cristo no puede ser parte de la creación, como muchos quieren decir, si todas las cosas en Él llegaron a existir. Él no puede ser parte de la creación. Todo fue creado por Él. El versículo 17 nos dice que Él es antes de todas las cosas. Esto habla de una anterioridad. En el contexto de aquí de Colosenses, nos está diciendo quién es Él, puesto que Él es ambas cosas. Él es anterior y Él es supremo de todas las cosas, porque Él es el Señor. Él es el Señor. Y el Señor vino a dar su vida por usted y por mí. Por usted y por mí. Una vez alguien me preguntó, ¿cómo puedes tú confiar en Jesús si tú nunca lo has visto? Y yo le dije, por supuesto, yo no tengo 2000 años. Apenas tengo 40 primaveras. ¿No? Me dice, estoy en la flor de mi juventud. Pero puedo aprender cada día más de Él. Puedo aprender cada día más de Jesús. Si los escépticos pueden negar la existencia de Jesús, todo lo que ellos quieran, pero nunca pueden negar ni pueden desmentir el hecho de que Jesús nació, vivió,
murió y resucitó al tercer día, porque es un evento histórico, es un evento único y está muy bien documentado en la historia y en las escrituras. Nadie puede negar ese hecho. ¿Tengo que verlo yo cara a cara entonces para creer en Él? No tengo que verlo cara a cara porque yo sé que Él vive y yo sé que Él vive en mí a través del Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan capítulo 20, versículo 19, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esto me incluye a mí. No sé si lo incluye a alguno de ustedes, pero esto me incluye a mí. Cristo es la imagen de Dios porque Cristo es el creador y es el sustentador de todas las cosas. Miren otra vez el versículo 16 de Colosenses, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, en los cielos, sol, luna, estrellas, las que hay en la tierra, mares, montañas, ríos, visibles e invisibles, agua, aire, luz, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, sí, todos los ámbitos espirituales, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto no incluye a ustedes y a mí. Aunque haya aquí alguien esta noche que no sea un hijo de Dios, sigue siendo una criatura de Dios porque Dios le creó, aunque no sea hecho hijo de Dios. Versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, en Cristo. Subsistir es mantener, es permanecer, es conservar. Mi Cristo es el creador y es el que mantiene todo en armonía. ¿Por qué el sol no sale hoy a las 9 de la noche y mañana sale a las 3 de la mañana? O como dije la vez anterior, ¿verdad? ¿Por qué la tierra está en el lugar exacto del sol? Ni más para acá para que uno se achicharre, ni más para allá para que uno no se congele. Está en el lugar exacto. ¿Por qué? Porque mi Cristo lo mantiene todo en armonía, lo mantiene todo en orden. ¿No cree usted entonces que si Él mantiene todo el universo en orden, no va a tener control de cada pequeño detalle de nuestras vidas si nosotros somos hijos de Dios? Sí, Él dijo en Mateo 6:33, primeramente buscar, ¿qué? El reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Y el Señor Jesús estaba hablando de techo, comida y alimento. Todo lo demás os serán añadidos. Pero primero tenemos que buscarle a Él. Te pregunto, ¿sabe usted que Jesús promete cumplir nuestras necesidades? ¿Lo sabe usted? La siguiente pregunta es, ¿conoce usted a Jesús para saber que sí lo hace? Porque esta es la diferencia entre conocer acerca de un Jesús que puede y conocer a Jesús que lo hace. Esta es la diferencia. Para conocer a Dios tenemos que pasar tiempo con Dios. Si no, no vamos a poder conocerle. Porque mientras más conocemos a Jesús, más confiados estaremos de que Él estará siempre pendiente de todos nosotros, de lo que nosotros necesitamos. Así que desde la eternidad, Jesús es en su verdadera naturaleza, siempre ha sido la imagen de Dios. Y Jesús no solamente es la imagen de Dios, sino que también es cabeza de la iglesia. Versículo 18, continuamos con Colosenses capítulo 1, ahora en el versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el Señor y es el Salvador de su iglesia. Vaya conmigo al libro de Efesios. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, porque Pablo, hablando sobre la analogía del matrimonio para establecer la relación que hay entre Cristo y su iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 1 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor,
Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por ella. Mientras más yo conozco a Jesús, más voy a entender mi relación de sumisión hacia Él. Es una relación de sumisión. Y mientras más yo conozco a Jesús, más voy a entender su amor por mí. Fue un amor sacrificial, completamente sacrificial. Él se despojó de todo por usted y por mí. ¿Sabe usted por qué Cristo sufrió la agonía de la cruz? ¿Sabe usted por qué? Vaya conmigo al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12. Y vamos a mirar el amor de Cristo. Hebreos capítulo 12, en el versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si Cristo sufrió la agonía de la cruz por el gozo que le provocaba verlo a usted y a mí redimido con Dios. Cristo sufrió la cruz por ver a un mundo perdido reconciliándose con Dios. Piense usted por un momento. Palos, azotes, lo escupieron, lo maltrataron física y verbalmente, las coronas de espina, los clavos, y lo que más le dolió al Señor fue el rechazo del Padre. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Si durante estas 3 horas o 3 horas y media aproximadamente que Cristo estuvo crucificado en la cruz, el Padre le dio la espalda porque Dios no tolera el pecado. Y Cristo estaba cargando con el pecado de toda la humanidad en ese momento. Y eso fue lo que más le dolió a mi Señor. Pero Él lo sufrió con gozo por verlo a usted y a mí redimido delante de Dios. Es un amor completamente sacrificial. Completamente sacrificial. Y por eso Cristo es la cabeza de la iglesia. No es el Papa. No es Buda. No es Buda. No es John Smith. Lo siento mucho, es Cristo Jesús, tampoco es Mahoma. Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia, porque Cristo murió por la iglesia. No fue Mahoma ni fue el Papa. Cristo no murió por una religión, Él murió por su iglesia. Por su iglesia. La palabra en griego que nos da a nosotros en castellano, la palabra iglesia, en griego significa asamblea. Si la iglesia está compuesta por los hombres y mujeres que han depositado su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. La iglesia no es un edificio, no es un edificio, somos los redimidos en Cristo Jesús. Nosotros aquí somos la iglesia. Así que si usted no ha depositado su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, hoy puede ser un buen día para formar parte de la iglesia de Dios, no de Graceway, de la iglesia de Dios. El cristianismo no es una religión, es una relación personal con Cristo Jesús, donde Cristo es la cabeza y la cabeza provee guía y provee dirección al cuerpo. Todo lo que usted hace, cuando usted se mueve, cuando usted come, todo lo que sus organismos internos hacen, cada función es guiado por la cabeza. Todo lo que hacemos es guiado por la cabeza. Así es Cristo con su iglesia. Vaya conmigo a Efesios, capítulo 4. Hoy lo tengo de aquí para allá y de allá para acá, ¿verdad? Efesios, capítulo 4. Pablo, hablándole a los hermanos de Éfeso, les habla otra vez de la relación entre Cristo y su iglesia. Efesios, capítulo 4, versículo 10, para agarrar un poco el contexto, dice, el que descendió, hablando de Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, Cristo, constituyó
a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Sí, Jesús provee a su iglesia pastores y líderes. ¿Con qué propósito lo hace? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El trabajo de los pastores, el trabajo del pastor Jeff, el trabajo del pastor Marco, el pastor de los líderes de aquí, es tomar la dirección, la guía de Dios. Es tomar la guía de Dios y equiparnos a nosotros, los miembros de la iglesia, los miembros del cuerpo, para que nosotros hagamos la obra del ministerio, para que nosotros nos edifiquemos unos a otros como el cuerpo que somos. Con mucha humildad le voy a decir esto. El pastor Jeff no está aquí esta noche y les tocó a su hermano traer la palabra de Dios. Y con mucha humildad le digo, yo soy producto de lo que estamos mirando aquí en Efesios. Yo soy el producto del pastor Jeff, de los líderes, del pastor Marco, ¿cómo se dice? Ministrar su tiempo, dedicar su tiempo en mí, para que yo pueda crecer y para que yo haga lo que se espera que yo haga como miembro de la iglesia, que es la obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo. Y gracias a Dios, eso es lo que estoy haciendo. Y lo mismo puedo decir de mi hermano René, que organiza todo esto los miércoles. Lo mismo puedo decir de mi hermano Simeón, que está allá atrás traduciendo. Lo mismo puedo decir de mi hermano Esdra, que está allá arriba enseñando a sus niños. Y el equipo de maestros que tenemos allá arriba. Lo mismo puedo decir de las hermanas que están ahí atrás grabando y en la computadora y todo eso. Somos producto de personas, de pastores y líderes que toman su tiempo usando la guía del Señor para equiparnos a nosotros, para que nosotros salgamos a hacer la obra. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin Dios pone los pastores y maestros? Para que nos enseñen. Miren el versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y aquí está la clave, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué quiere Dios que seamos perfectos? En otras palabras, espiritualmente maduros. No quiere decir sin pecado, sino es espiritualmente maduros, para que ya no seamos niños. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucias las altimañas del error. Jesús es nuestro guía. Jesús es la cabeza del cuerpo. Y por eso es que la iglesia no es una institución. La iglesia no es una institución, es un organismo vivo. Es un organismo que está viviendo. Yo tengo mi guía de Dios dentro de la estructura de la iglesia. Y es dentro de la estructura de la iglesia que Dios revela su plan para mi vida de forma diaria. Por eso aquí enseñamos la Biblia tal y cual es y ponemos mucho énfasis en que usted aprenda la Biblia, porque mientras más aprende de Dios, más va a conocer a Dios. Y mientras más conoce a Dios, más se va a ir conformando a la imagen de Cristo, porque Cristo es el único que puede cambiar su vida. Y Él lo va a hacer si usted se lo permite que lo haga. Pero para eso tiene que conocerle. Tanto en esta porción de aquí de Efesios como en otros lugares de la Biblia, Pablo usa el cuadro de la iglesia como un cuerpo para referirse a la relación de Cristo con su iglesia. Es una estrecha relación donde Cristo, que es la cabeza, provee guía y provee dirección. Y el cuerpo, que es la iglesia, reacciona a la dirección y a la guía del Señor. Y eso se va a dar naturalmente a medida que nosotros vamos creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios. Y Pablo nos dice aquí en Colosenses, si regresamos en Colosenses, que Cristo no solamente es la imagen de Dios, y no solamente es la cabeza de la iglesia, sino que también Cristo es ese puente entre el cielo y la tierra. Miremos el versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar contigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz
mediante la sangre de su cruz. En nuestro texto que hemos estado mirando esta noche, hemos visto que todas las cosas han sido creadas en Cristo, a través de Cristo y para Cristo. Cristo es el Señor de la creación, pero esta creación se ha visto terriblemente afectada por causa del pecado y necesita una reconciliación. Y toda la creación ha sido reconciliada por medio del sacrificio de Cristo. Cristo es el Salvador. Vaya conmigo a Juan capítulo 1. El Evangelio de Juan capítulo 1 en el primer versículo. Dice, en el principio era el verbo. ¿Se acuerda que Dios, por allá por Génesis Dios decía, hágase esto y se hacía? Dios, la voz de Dios. Dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, como estamos mirando aquí en Colosenses, por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que había sido hecho, fue hecho. Bajen al versículo 11 de ese mismo capítulo. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Y aquí está la clave, mas a todos los que les recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo lo que creen en su nombre, Él es el Salvador. A nadie, desde Adán, no se le había llamado hijo de Dios. Si usted no me cree, lean todo el Antiguo Testamento. Solamente a Adán se le dice que es hijo de Dios, nadie más. En Cristo, Él nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo es eso de ser hijo de Dios? Si es una pregunta que tú tienes, qué bueno que la estás haciendo porque te la puedo contestar. Tú que estás ahí en Juan capítulo 2, vete al capítulo 3 ahora. Aquí vamos a ver una historia muy interesante entre Jesús y Nicodemo. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Si Nicodemo viene diciendo, Señor, sabemos que tú vienes de Dios y Cristo lo para en seco, ¿verdad? Y le cambia completamente la conversación. En el versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo viene a Jesús y le dice, sabemos con toda su labia, ¿verdad? Sabemos que tú vienes de Dios porque nadie... Y Jesús le dice, ¿sabe qué? Nicodemo, hay un problema contigo, tú tienes que nacer de nuevo. Nicodemo no entiende, en el versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le pasó por aquí. No entendió, ¿verdad? Jesús le dice, y respondió Jesús, de cierto te digo, que si no naciere de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde vas. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo, hay un problema contigo. El nacimiento no es físico, es espiritual. Nicodemo, cuando Adán, Dios le dijo a Adán, no coma del árbol porque el día que comieres ciertamente morirás. Adán comió y Adán murió en ese mismo momento espiritualmente. Él no murió físicamente, murió más adelante como consecuencia del pecado, murió físicamente. Pero en ese momento Adán murió espiritualmente. Y dicho sea de paso, cuando Adán murió no tenía hijos, cuando murió espiritualmente. Se dice que Adán fue creado a imagen de Dios, pero en el versículo 5 de Génesis se dice que todos los hijos de Adán nacieron a imagen de Adán, no de Dios. Ya nacieron espiritualmente muertos. Toda la raza humana hemos nacido espiritualmente muertos, Nicodemo. Y tú necesitas nacer de nuevo espiritualmente. Eso es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Nicodemo en el versículo 9 dice,
Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo una persona puede nacer de nuevo? Y si esa es tu pregunta esta noche, yo quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 10, en el versículo 9. Romanos 10:9, porque Nicodemo quiere saber entonces cómo se hace esto, cómo es que una persona nace de nuevo espiritualmente, porque todos heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Romanos 10:10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Sí, es confesar con la boca que Jesús es el Señor. El Señor no es un apodo para Jesús. No es un apodo. Señor significa rey. Señor significa rey. Tú no puedes ganarte la vida eterna por ti mismo. Tienes que darte cuenta que estás desolado. Tienes que darte cuenta que estás abatido y que necesitas a Jesús. Es confesar que Jesús es el Señor. Es el rey de mi vida. Y yo voy a seguir a ese rey por siempre. Por siempre. Es creer en mi corazón que como Dios levantó a Cristo de los muertos, así mismo va a ser conmigo. Así mismo lo va a hacer conmigo. Es abandonar todos mis pecados y seguirle. Eso es nacer de nuevo. Si tú estás aquí esta noche, si tú me estás escuchando en línea y tú no tienes una relación, tú no eres hijo de Dios, hoy puede ser un día de salvación. Hoy puede ser. Esa es la buena noticia, que hoy puede ser un día de salvación porque Jesús es nuestro Salvador y Jesús es nuestro mediador. 1 Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No es el padre de la parroquia. El padre de la parroquia no murió por mí. No murió por mí. No es porque yo nací en un hogar cristiano y mi papá y mi mamá son cristianos, eso me hace a mí cristiano. Lo siento, la salvación es individual, no es colectiva. Es individual. Oh, pero yo vengo aquí todos los domingos y todos los miércoles y siempre estoy sentado aquí. El diablo también. Si no me cree, voltéese a ver. ¿Verdad? El edificio no salva a nadie. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Oh, pero yo soy buena persona. ¿Y qué? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin Dios todos somos malos, por más bueno que uno se crea. Jesucristo hombre, dice 1 Timoteo 2:5. Jesucristo es el único mediador entre el cielo y la tierra. Ya vimos Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino. Cristo es la única verdad. Es el único que puede dar vida. Es el único. Permíteme concluir con las mismas palabras, o con la misma pregunta, que inicié. ¿Qué tanto conoces a Cristo? ¿Qué tanto conoces tú a Cristo Jesús? El crecimiento espiritual, hermanos, solo ocurrirá cuando estamos en comunión constante con el Señor y de conocerle día a día. Y mi deseo, honestamente, así como el apóstol Pablo, es que nosotros juntos, colectivamente, que nosotros desarrollemos un interés genuino por conocer a Jesús todos los días, porque mientras más le conozcamos, más se va a ver afectada nuestras vidas de forma diaria. Y noten los versículos que acabamos de estudiar esta noche. El versículo 15 al versículo 20 de Primera de Colosenses. El versículo 15 dice, Él es la imagen de Dios. El versículo 18 dice, Él es la cabeza de la iglesia. El versículo 20 dice, haciendo la paz. Él es ese puente entre el cielo y la tierra. Todos están en tiempo presente. Él es, todavía lo es. No lo fue ni lo será. Tiempo presente. Él es. Él es. Y Él todavía puede darte esa paz. Esa paz que viene con la reconciliación cuando uno se hace hijo de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento cuando realmente le conocemos. Él puede hacerlo.
Él puede hacerlo. ¿Cómo nos vamos a conformar a la imagen de Cristo? Le pregunto. ¿Cómo vamos a andar digno, como es digno del Señor? ¿Cómo vamos a llevar fruto de buena obra si no pasamos tiempo conociéndole? Es imposible, no lo vamos a hacer. Vamos a orar. Padre, gracias. Señor, gracias por darte a conocer, Señor, en la persona de Cristo Jesús. Señor, te pido que ponga en nuestros corazones el deseo de conocerte cada día y de aprender cada día más de ti, todos los días, Señor. Señor, y si hay alguien aquí esta noche, o si hay alguien que nos estás escuchando en línea, Señor, que tiene en su mente, que tiene en su corazón, dar un paso hacia adelante para tener un encuentro contigo, Señor, que sepa que esto es algo muy, muy personal. En este momento Jesús puede estar llamando en su corazón. Puede rendir su vida, poner su vida a tus pies esta noche. Si hay alguien, Señor, que necesita de ti, tú ya lo sabes. Tú estás trabajando en ese corazón desde antes que escuchara estas palabras esta noche. Si alguien necesita de ti, permite, Señor, que ponga su vida en tus pies. Atráelo hacia ti, Señor. Si alguien quiere recibir al Señor, lo único que tiene que decir es, Señor, yo soy tuyo. Yo soy tuyo. Recibe mis pecados, recibes mis desperdicios, toma toda mi basura, Señor. Me pongo a tus pies y te seguiré. Señor, te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.